Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. Vamos a leer ese texto bíblico en esta hora. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 22. Vamos a leerlo juntos y luego oraremos al Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Bien. Dice así la palabra del Señor: mas he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, la bendición de poder reunirnos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das de poder hacerlo, de tener, Señor, esa libertad, Padre amado, de poder congregarnos y de poder estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre. Ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Permítenos, Señor, de tu ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo, para que todo cuanto en este momento se haya de exponer pueda ser clarificado por tu Espíritu, Señor, recibido por tu pueblo, y así, Señor, ser edificado. Permítenos tu bendición, porque reconocemos que sin tu ayuda nada podremos hacer. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos tu bendición y tu ayuda en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Creo que este es uno de los temas que más que teoría debería de ser práctico. Debería de ser práctico, más que teórico debería de ser práctico. Yo sé que todos, yo entiendo así todos, y de alguna manera a veces usamos términos o lenguajes que puedan ser entendidos. Ojalá y en otros lados donde lo escuchen puedan entenderlo también, ¿verdad? Empachado. Sí, quizá alguien no entienda el término del empacho, ¿verdad? El empacho es cuando ya la criatura ya no quiere seguir comiendo porque se siente lleno y está empachado. Entonces lo que hacían antiguamente era que le daban una purga de empacho. Le daban una purga de empacho. De esa purga que sacaban hasta el alma. Bueno, los que pasamos por eso y vivimos esas experiencias, ya ahorita no existe eso, ya no, eso era antes, ya ahorita ya no. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hemos oído, hemos escuchado, se ha hablado cientos de veces y quiero solamente decirle, y no nos cansamos y lo vamos a seguir diciendo. ¿Sabes hasta cuándo vamos a seguir hablando en este sentido como lo vamos a ver en esta hora? En Santa Cena, el texto que usamos también, ¿verdad? La muerte del Señor anunciáis, no, hasta que Él venga. Esto es algo que tenemos que hacerlo hasta que Él venga. Cuando ya Él venga y nos levante de esta tierra y nos lleve con Él, ahí se acabó, o sea, ya no habrá la necesidad. Pero mientras esto no suceda, se sigue teniendo la necesidad. Por lo tanto, tenemos que seguir recordando, haciendo
hermanos, apelando a la memoria para el cumplimiento de su palabra. Ok. Nuestro tema en esta hora será el siguiente: valor para difundir su fe. Repito, valor para difundir su fe. Valor. Y desde luego me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Podríamos, como se ha mencionado y se ha enseñado muchas veces, el misionero por excelencia alcanzando a las naciones, el apóstol Pablo. El ejemplo de lo que debe de ser el trabajo y la obra del Señor. En otras palabras, la razón de ser de la iglesia. Y lo hemos dicho cientos de veces, pero no nos cansamos. La razón de ser de la iglesia. No son programas atractivos que al final de cuentas, tampoco son los convivios, al final de cuentas pues son buenos, y ahora en estos últimos días, ¿cómo han convivido? O cómo hemos convivido, ¿verdad? Más que convivir con comer. Tampoco es la razón de ser de la iglesia la edificación de edificios. No, son necesarios. Y muchas cosas son necesarias, pero la razón de ser de la iglesia, o por la cual la iglesia todavía está en esta tierra, es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio. Muy bien. Todos los cristianos sabemos que debemos de difundir nuestra fe. Todos lo sabemos. Bueno, yo creo que todos lo sabemos. ¿Amén? Sí lo saben. ¿O me estoy engañando a mí mismo? Bueno, fueron las últimas palabras de nuestro bendito y amado Salvador. Esas fueron sus palabras, y te las voy a recordar. Mire, San Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. San Mateo, en el capítulo 28, los versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando está hablando potestad, autoridad, toda autoridad, ¿sí? Me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Y con esa autoridad que me ha sido dada, entonces yo les voy a dar una indicación. En otras palabras, una orden. Porque el id no es opción, es un imperativo, es una orden. No es el tiempo que te quede libre, no es si acaso, no es a lo mejor, no. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe cómo se le llama a esa parte de la Biblia? Sí lo saben, ¿verdad? ¿Alguien quiere recordar cómo se le llama a esa parte? ¿La qué? Fíjense que, bueno, a lo mejor estoy mal del oído, y no créanse, un oído como que no mucho bien. Pero yo hasta aquí no escuché bien. La gran comisión. Es que yo clarito oí que decían la gran omisión. Que bien se podía tomar en ese sentido, que en lugar de ser la gran comisión, es la gran omisión. Bueno, el temor, a menudo, hermanos amados, nos impide
hablar a otros de Cristo, presentarle a otros el Evangelio. Sí. El evangelismo personal es la mayor carencia en la mayoría de las iglesias. Persona a persona. Lo hemos dicho muchas veces. Pero eso es lo más efectivo que puede haber. A veces se invierten grandes recursos para hacer grandes campañas. No estoy en contra de las campañas. Tienen su razón de ser. Sí. Y la campaña vino muchísima gente. Sí, tiene su lado bueno, desde luego que sí. Mover a la gente, animarlo, estar, etcétera. Y no estoy diciendo que eso esté malo. No estoy diciendo tampoco que sea pecado. No estoy diciendo. Lo que quiero decirle es que la mayor manera y forma de poder hacer un evangelismo auténtico es persona a persona. No hay más. No hay más. Persona a persona. Es al que tú conoces, es al que te conoce, es al que tú vas, es al que tú te acercas. Sí, persona a persona. Pero la situación es, o la pregunta es, ¿cómo podemos vencer este temor y poder lograr un alcance para que el nombre de Dios sea glorificado? Y te quiero presentar en esta hora 3 palabras, no están en el texto, pero son 3 palabras, hermanos, que nos darán el valor para difundir nuestra fe. Y voy a utilizar al apóstol Pablo, desde luego, que están allí y desde luego que siempre va a ser un ejemplo. Y cuando tú estudias y analizas la vida de cualquier siervo, vas a encontrar elementos que son importantes. Cómo lograron alcanzar éxito, cómo lograron alcanzar sus objetivos, cómo lograron llegar, cómo lograron hacer, cómo lograron, hermano, es maravilloso, es impresionante. Y se ha logrado, claro que sí, se ha logrado. Y gracias a Dios por ello. Dice el apóstol Pablo, voy a volver a leer mi texto. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Pero luego dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. La primera palabra que quiero compartir con ustedes se llama compasión. Primera palabra, para perder el miedo, para perder el temor, se llama compasión. Pablo decía, a todos me he hecho de todo. ¿Quién era Pablo? Bueno, Saulo de Tarso. El orgulloso fariseo del que hablábamos el domingo. Jamás, hermanos, en su vida habría expresado estas palabras. Este era un hombre religioso. Y por todo lo que él era y lo que venía haciendo, él podría sentirse orgulloso. No era cualquier persona, como ya lo vimos el domingo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, irreprensible. Y era fariseo. O sea, él se sentía, por lo menos 7 razones presenta Pablo allí
para sentirse orgulloso. En otras palabras, Saulo de Tarso tenía otro nivel. Era Saulo de Tarso. O sea, no era cualquiera, no, era don Saulo de Tarso. Muy bien. Saulo odiaba, aborrecía, despreciaba la iglesia. Ahora nos encontramos con un hombre perseguidor de la iglesia. Un hombre que le molestaba, le ofendía escuchar que se hablara de nuestro Señor Jesucristo. Ese es Saulo de Tarso, ese es Pablo, ¿sí? Él trató, logró, hizo algunas cosas que las hemos visto y se ha predicado en Hechos capítulo 9, describe ahí la palabra del Señor. ¿A dónde iba? Iba de camino a Damasco. Y había logrado, hermanos, las cartas para poder llegar allí, para poder tomar a los hermanos que se reunían y matarlo. Ese era el propósito. Llevaba soldados con él. O sea, no era aquel que simplemente le molestaba y no les caía bien. No. Los perseguía y los mataba. Algunos escritores han dicho y lo han escrito y han descrito a Saulo de Tarso como el asesino, el criminal, Saulo de Tarso. O sea, estamos hablando de alguien que, la verdad, es muy especial. Sin embargo, todos sabemos que en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Ese encuentro con el Señor marcó la vida de Saulo. Ese encuentro con Cristo marcó la vida de Saulo. Y es hermoso, y es maravilloso. Iba dispuesto. Y ahí describe la palabra del Señor clarísimo, hermano. Como de pronto un resplandor lo derriba de su cabalgadura. Y escucha la voz. Una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contesta y le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta ese momento, las referencias que Saulo tenía acerca de Cristo quizás eran algunas referencias negativas. La información que le daban a él era que estaba dividiendo, era que estaba llevando a la gente por un camino diferente, pero nunca se había encontrado con él, hasta ese momento que se encontró con él. Fue derribado de su cabalgadura, se levantó Saulo y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da indicaciones precisas de lo que habría de hacer a partir de ese momento. Ese encuentro con el Señor marcó en la vida de Saulo de Tarso un antes y un después. Entre un perseguidor de la iglesia, entre un hombre vanidoso de lo que era, en un hombre arrogante, en un hombre que despreciaba a los cristianos, en un hombre que, hermanos, no sé cuántos calificativos podíamos utilizar para describirlo, y lo transformó en un hombre diferente, tranquilo, pero sobre todo compasivo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Este nuevo convertido
se llenó de compasión por la gente perdida. En ese momento, sus ojos fueron abiertos. En ese momento se da cuenta realmente quién es Él. En ese momento su vida da un giro de 90 grados. Maravilloso. Y a partir de ese momento, Saulo es algo diferente. Tu vida y la mía tienen historia. Quizá no puedo conocer la historia de todo, pero algunos quizás conozcan mi historia y conozca yo la historia de algunos, porque la hemos escuchado. Tuvo un antes y un después. Eso es lo que marca la diferencia. No es posible. No es posible. Yo no le encuentro sentido a alguien que pueda decir que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que abrió su corazón y que lo recibió como su único y suficiente Salvador, y que su vida siga siendo la misma. No lo entiendo. A lo mejor nada más lo dice, pero la verdad es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y que por lo tanto no está diciendo una verdad. Pablo, a partir de ese momento, empezó a buscar. ¿Sabes a quién buscaba Pablo? A los pecadores, a la gente que no conocía al Señor. Él empezó a hacerlo, él empezó a buscarlo y empezó a hacerlo con todo su corazón. Oraba por ellos, le suplicaba a ellos que vinieran a Cristo, que se entregaran a Cristo. ¿Qué palabras podría usar Pablo? Las que el Señor le ponía en su corazón. Pero él dice, todo lo que yo era antes, lo tengo, y dice Pablo, dice, lo tengo por basura, lo tengo por estiércol. Para mí eso es algo maloliente, eso es algo horrible, eso es algo feo, eso para mí, eso no. La vida que vivo ahora es una vida diferente. Es una vida cambiada, es una vida transformada, ¿sí? Este antiguo perseguidor se convirtió en un gran predicador. Y para mucha gente que sabía de quién se trataba, les parecía como que estaba fuera de lugar. Como que no había, sí. Pero este hombre se convirtió en un predicador del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir de lo que es la compasión. Compadecerse. Compadecerse. Compadecerse es ser empático con aquel que tiene necesidad. Es entender que el camino que llevan los lleva al infierno. A un lugar horrible, a un lugar de tormento. A la separación total y definitiva con Dios. Y deseando que eso no suceda, no ocurra, hace todo lo que esté a su alcance para alcanzar a los que no han sido alcanzados. Pablo podía haberse quedado tranquilo, cómodamente en su casa, con lo que él era y con la capacidad que tenía él. ¿Para qué se mete en problemas? Pero Pablo se da cuenta que hay mucha necesidad. Y la compasión de Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué murió Jesucristo? ¿Entiendes la razón de ser por la cual Jesucristo nuestro Señor entregó su vida? Fue torturado,
fue flagelado, fue herido. ¿Por qué dice Isaías? Por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, Isaías decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. No había, hermanos amados, el por qué. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo hizo el Señor? Como lo dice el apóstol San Pablo, escritor de esta hermosa carta. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que por medio de su pobreza fueseis vosotros enriquecidos. Lo dejó todo. Vino a este mundo. Tomó forma de hombre, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Como un siervo. Y llegó a la cruz. Y fue azotado. Fue herido. Allí murió mi Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? La razón por la cual el Señor Jesús hizo todo eso. Porque se compadeció de ti, se compadeció de mí. Porque se dio cuenta que usted, que yo, que nosotros no podríamos alcanzar la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había que darnos vida, había que revivirnos, y el único que podía hacerlo era Él. Y lo hizo. Mira que te ha amado el Señor. Porque pese que a veces somos reacios, pese que a veces, hermanos, nos portamos mal, no le obedecemos, no nos sometemos, no nos sujetamos, Él sigue estando allí presente. Tiene compasión de nosotros. La compasión, hermanos amados, vence la cobardía, produce valor. Si usted tiene suficiente compasión, podrá vencer sus temores y podrá difundir su fe. No es sino hasta que nos damos cuenta de la realidad, del grave y terrible peligro en que se encuentran las personas que no han recibido a Cristo. Cuando nos compadecemos y les llevamos a la palabra del Señor. A veces tocamos la puerta y no se abre. A veces le hablamos las palabras y pareciera que el viento se las lleva. Pero muchas veces una palabra, una expresión, a veces un canto, una frase, la palabra nunca volverá vacía, sino hará el efecto para el cual Dios la envía, porque su palabra es palabra de Dios. Quiero leer del versículo 17, estoy en mi pasaje. Primero de Corintios capítulo 9, leo del versículo 17. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, si lo hago simplemente por hacerlo, porque ya no me queda otra, entonces la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, versículo 18. ¿Cuál es pues mi galardón, mi premio, mi recompensa?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Soy siervo de ellos. El propósito, ganar a mucho. Y agrega Pablo, verso 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y dice Pablo, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, para mí la ley, sin embargo dice, me hago como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. Dice Pablo, o sea, a los judíos, como si yo fuera judío, como si yo estuviera sujeto a la ley, con el propósito de ganarlos para Cristo. A los gentiles, a los libres, a los que están sin ley, dice Pablo, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Sí estoy bajo una ley, pero es una ley que la rige el amor. Es el amor el que rige esa ley, para ganar a los que están sin ley. Y el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Segunda palabra. La segunda palabra tiene que ver con la comunicación. Segunda palabra, comunicación. De todos modos, dice Pablo. El valor aumenta con una estrategia santificada. Tenemos que pedirle a Dios, orar a Dios, por un método que nos lleve a poder identificarnos o comunicarnos. Es importante, la comunicación es importante. Expresar las ideas, expresar el pensamiento, el sentir del corazón, es correcto. Se pueden hacer de diferentes maneras, la comunicación es importantísima. Yo conozco a muchísima gente que son muy comunicativas. No piensen mal. Son comunicativas, se comunican muy bien. Y cuando se encuentran, olvídense. No se han visto, tiene días y se... Buenas para comunicar. Qué bueno. No, yo no estoy diciendo. Mire, la comunicación es importante. El poder comunicarnos con las personas. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y lo digo con todo respeto, las hermanas tienen una capacidad impresionante para comunicarse, ¿no? Lo digo con el mayor de mi respeto. No, a diferencia de los hombres. A diferencia de los hombres, ¿se acuerdan? Yo les decía en una ocasión, se sube una hermana, ¿sí? Se sube una hermana al transporte. Vamos, ¿a dónde quieren que vaya? A Chichicapa, vamos a mandarle a Chichicapa. Se ve una hermana a Chichicapa en la combi, una hermana en la combi, y se sienta. ¿Sí? Inmediatamente, pero casi en automático, encuentra otra mujer junto ahí. ¿Y por dónde va usted? ¿Y de dónde viene? Mire, cuando se va en Chichicapa, ya lleva una receta para el dolor de cabeza que tenía.
ya lleva también una receta de cocina, lleva una información importantísima. Son comunicativas. Los hombres no, hermano. En ese sentido nosotros somos un poquito más. Te subes a un camión, si acaso da buenos días, eso ya es bastante. Es nuestra naturaleza, así somos, y aquí, ¿qué le vamos a hacer? Pero qué importante es utilizar esa comunicación para poder compartir nuestra fe, compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor es muy importante, ¿no? Y lo digo, primero que nada, primero, tenemos que tener compasión. Cuando vemos nosotros y hay compasión en nosotros, entonces lo que sigue para vencer el miedo es comunicarnos. ¿Cómo vamos a poder comunicarnos? Hablando. Alguien dijo por ahí que hablando se entiende la gente. Hasta los mudos. Yo ahí tengo enfrente de mi casa un lavacoche que es mudo. Mira cómo platico con él. Sí, yo no soy mudo, pero tienen su lenguaje. ¿Qué? Va a llover. Ok. Miren, el Señor es un comunicador maravilloso. Y todos conocemos el capítulo 4. Y les voy a llevar de San Juan, capítulo 4, al versículo 7. Mire cómo el Señor le hace. Capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Sí. Versículo 7, ya saben todo, es la mujer samaritana. Vino, dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Son las primeras palabras que el Señor está utilizando. Y de allí se va a arrancar un hermoso diálogo. ¿De dónde? De unas palabras. ¿Qué palabra? Dame de beber. Fue todo lo que le dijo el Señor, dame de beber. Y con esa palabra empezó el diálogo, empezó la comunicación. Podías encontrarte con él y decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Hacia dónde te dirige? Eso es comunicarse. O sea, tú piensas tal vez que manifestar tu fe, exponer tu fe con valor, es poder utilizar un bosquejo, un esqueleto de un sermón. No tienes que ponerte a predicar. No, hermano. Es compartir tu fe. Es exponer lo que tú has creído y en quién has creído. ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe, el etíope, Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 30. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 30. Así. Es una pregunta, va a abrir un diálogo. Fíjense bien, acudiendo Felipe, cuando el Espíritu lo llevó a júntate a ese carro, etcétera, ¿sí? Felipe dice, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Eso fue todo. Pero ¿entiendes lo que lee? Y de ahí se va a desarrollar un diálogo. ¿Qué le contestó ese hombre? Le dijo, bueno, gracias hermano Fernando. ¿Qué le dijo ese hombre? ¿Y cómo voy a entender? Dice, si no hay quien me lo explique. Dijo
Felipe, pues a eso vine, de aquí soy. Ahí se arrancó el diálogo. Ahí se arrancó el diálogo. Y fue tan efectivo el diálogo, fue tan efectiva la plática y tan clara lo que Felipe le dijo, que llegaron donde había agua y el hombre le dijo, aquí hay agua, dice. ¿Qué impide que yo me bautice? Y le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puede. Y él dijo, creo. Lo bajó, lo bautizó, se subió al carro y el hombre siguió y Felipe se regresó. Alguien podría decir, bueno, pero es que pues era Felipe, pero es que no, te estoy hablando de personas. Personas guiadas por el Señor, sí, guiadas por el Señor. ¿No crees que Dios puede utilizar tu vida para entregar el mensaje a alguien? Lo único que tienes que, primero que nada, es tener compasión, entender la vida que se está llevando, lo que hoy se está viviendo. Hermano, estamos en medio de un caos. Verdaderamente las situaciones son difíciles. Inmoralidad, drogadicción, prostitución, violencia, etcétera. No es posible, hermano, que teniendo ahora sí el antídoto efectivo para transformar a gente, hermano, nos quedemos callados. Tenemos que hablar y tenemos que decirle. Mira, sabes que en estos tiempos, a lo mejor me equivoco, pero en estos tiempos, para mí me parece que no hay casa en donde no haya una Biblia. La Biblia la tienen ahí, alguien se la regaló y la recibieron y ahí la tienen. Posiblemente nunca la han abierto. O a lo mejor en algún momento la leyeron, pero no le entendieron nada. Como decía alguien, no, ya estoy leyendo la Biblia. Sí, hermano, ¿y a dónde la estás leyendo? En Apocalipsis, dice. No, hermano, si Apocalipsis ni yo le entiendo. Pero vamos a usar. O sea, estamos hablando de que puede existir, hermano, y podemos decir, hay una Biblia. Y la han leído, la han abierto, pero no lo han entendido todavía. Hermano, qué bueno. Y si no le pregunta, ¿tienes una Biblia? ¿Sí? Me la presta. Ya la leí. Y como Felipe, ¿y entiendes lo que dice ahí? Y te va a decir, si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? A eso vine, hermano, a explicar. Y vámonos. Cuidado, no te vayas a poner a bautizarlo así. Espérate. Porque eso lleva un proceso, ¿no? Es otro. Eso fue Felipe, no la tomo. Mire, hoy en día, las redes sociales, no, es impresionante, ¿no? Hoy en día, olvídate. Ya hasta cuando se sientan, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando se sientan en la mesa y está toda la familia, ¿no? Ya está por el celular, le dice, pásame las tortillas, le dice. Por el celular. Y ahora pues, ¿cuántas quieres? Le dice, contestar de ahí por el celular. Pero independientemente de esa, que es una herramienta que puede ayudarnos mucho, hoy se está utilizando en grande manera en la mercadotecnia para vender. ¿Cuántos no conocen Shein? Shein, ¿no? No digo, sí conocen, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Sí, es lo mismo, pero más barato, casi similar, ¿no? No, sí. Sí, le digo, bueno, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero, mire, dice, ¿ya viste? Dice, los vestidos que están aquí, ya me empieza a enseñar. Digo, ¿sabe qué? No me diga, por favor. Ya.
Gloria a Dios. ¿Sabe lo que quiero decirte? ¿Por qué no utilizar esos medios que tenemos para hacerles llegar la palabra, el evangelio a las personas? A lo mejor no tienen tiempo, a lo mejor están ocupados, a lo mejor, pero sí están en el teléfono, hermano. Ah, bueno, vamos a aprovechar entonces eso. Están metidos en el celular. Bueno, ahí te va. Vámonos. A lo mejor te bloquean. Bueno, pero ya lo intentamos. Lo que quiero decirle es que tenemos que utilizar todos los medios. Se llama comunicación. Utilicemos la comunicación para compartir nuestra fe, para hacerle ver a las personas que tenemos deseo de que ellos puedan recibir lo que nosotros tenemos, que ha sido de grande bendición en nuestra vida. Tercer palabra. Y la tercera palabra es la confianza. Es confianza. Dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo, para que de todos modos, dice, salve a alguno. Pablo no está pensando en que todo, no, alguno. O sea, yo sé que de que va a haber, va a haber. De que de 100 van a quedar, ¿qué te gusta? 3, 4. No importa, hermano. 3, 4. Pero Pablo está diciendo y está presentando precisamente eso. Pablo esperaba resultados. Esperaba resultados. Y por eso testificaba con fe. Pablo sí creía en lo que él escribía. Repito, Pablo sí creía que lo que él había escrito y que lo había enviado en las cartas, esa era una verdad. Sí lo creía. Lo que quiero decirte es que cuando tú mandes un mensaje tienes que creer en que lo que estás mandando es lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Y a qué me refiero? A Romanos 8:28. Pablo lo escribió y él creía en eso. Creía firmemente que Romanos 8:28 era una gran verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él lo creía y él sabía. Él sabía perfectamente que esa era una verdad. Él tenía que esperar lo que Dios habría de hacer. ¿A quién habría de llamar? El Señor. Dios es el que lo hace y es el que lo hace siempre con efectividad. Para a Pablo delante de los reyes. ¿Y qué crees que va a hacer Pablo? Predicarle la palabra. Para a Pablo delante de los jueces. ¿Qué va a hacer Pablo? Predicarle la palabra. Mételo a la cárcel a Pablo. Mételo al bote a Pablo. Amárralo a Pablo ahí. ¿Qué crees que va a hacer Pablo? Predicar la palabra. A donde quiera que lo ponían a Pablo. Si lo llevaban al palacio, ahí predicaba. Si lo llevaban a la cárcel, ahí predicaba. Se iba al mercado, ahí predicaba. A donde quiera. Por eso es que él está diciendo, yo me hago débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todo me he hecho de todo. Con tal de que logre ganar alguno para la gloria y la honra del Señor. En otras palabras, no podemos pasar desapercibido ante
tanta necesidad que hay en nuestro mundo. No podemos pasar de noche cuando se necesita que la luz del Evangelio ilumine las vidas que nos rodean. Tenemos que hacerlo. Yo espero con todo mi corazón que Dios le use a usted y que le use de una manera poderosa. Pero usted tiene que, hermanos amados, tener confianza. Creer firmemente que Dios lo va a hacer. No piense que son sus palabras, no piense que es su argumento, no piense que es la forma en cómo lo hace. No. Es Dios el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos, nada más instrumentos. Pablo nunca anduvo buscando gloria para él. No, siempre buscó que el nombre del Señor fuese glorificado. Si tú ganas a alguien para Cristo, lo único que busca es que primero su nombre sea alabado y que esa persona pueda recibir lo que tú has recibido. Permítele al Señor que use tu vida. Permítele. Primero que nada, tienes que tener compasión por las personas. Segunda cosa que nunca se te debe de olvidar, poder comunicarte con esas personas. Y tercera cosa, poder tener confianza, o sea, fe, confiar. Dios va a hacer la obra. La obra no la hacemos nosotros, la obra la hace Dios. Nunca se te olvide, pongamos por obra la palabra del Señor. Compartamos nuestra fe y nunca nos avergoncemos. Valor para difundir nuestra fe. Pablo la tuvo. Se paró firme Pablo. Y sin duda alguna, que como lo conocían a Pablo, eso daba temor. Pero en medio de eso, él iba para adelante. Y logró plantar muchas iglesias, hermanos. Pero sobre todo, el nombre del Señor fue conocido en todo ese tiempo y en esa época a lo que se conocía como lo último de la tierra. Y ha avanzado y ha crecido. Son aquellos hombres, son aquellas mujeres cristianas fieles al Señor que buscan de todo y por todo difundir siempre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo y su nombre va a ser glorificado. Nos ponemos de pie y le decimos, Señor, gracias, ayúdanos a seguir predicando tu palabra con todo nuestro corazón. Padre amado.